Bueno, buenas noches, bienvenidos al conversatorio de la Fraternidad Teológica Latinoamericana. En este mes de mayo estaremos compartiendo 4 conversatorios a lo largo del mes, así que están todos invitados a participar no solamente de este primer conversatorio, sino de los otros 4. En esta noche tendremos la participación de Oscar García Johnson, Luz Chawendo, perdonen que lo escribí mal, Ricardo Corso, y el tema que nos reúne es sobre teología y migraciones, ¿no? El conversatorio online. Así que bueno, estamos muy contentos de esta noche y de poder estar contando con la presencia de todos ustedes. Eh, Vamos a hacer lo siguiente. La dinámica va a ser que los 3 hermanos invitados para este conversatorio van a tener un tiempo de presentación breve, cada uno de ellos, y luego tendrán un tiempo en la que entre ellos van a conversar. Serán unos 15 minutos de conversación entre ellos, 10 a 15 minutos. Esto es dinámico también, entonces, de acuerdo, si va la conversación, va dándose, quizás podamos tener unos minutos más. Y del mismo modo, y luego vamos a hacer esto, nos vamos a dividir todos en grupos, por eso le decimos que es tan importante estar con las cámaras encendidas, porque básicamente vamos a invitar a participar de las conversaciones en grupos a quienes estén conectados con cámara de micrófono. Como no podemos verlo del micrófono, elegiremos a las personas con cámara. La idea es de que tengamos cierta certeza de que las personas están presentes y que harán luego una conversación en grupos, dinámica y participativa. Tendremos 10 minutos. Vamos a ver, les vamos a pedir a todos, por favor, que silencien sus micrófonos. Ahora vamos a silenciarlos a todos. No de forma, sonó feo esto, pero disculpen un segundo, vamos a silenciar a todos para nosotros luego habilitar los micrófonos. Entenderán, estamos ahora casi 70 personas y entonces se hace difícil poder tener ¿no? el control. Entonces lo hacemos de esa forma, obligatorio para todos, con el micrófono apagado. Estamos habilitando ahora a los 3 expositores. Y luego de eso, cuando ustedes vuelvan, le vamos a pedir que una persona del grupo, no podemos hacerlos todos, pero 4 o 5 personas puedan encender el micrófono y hacer una pregunta o un comentario basado en lo que han charlado, pero al mismo tiempo que se lo hagan a los 3 expositores, eh, y que podamos al mismo tiempo luego tener un tiempo de retroalimentación de parte de ellos y de ella. Así que bueno, le agradezco mucho otra vez a Luz, a Oscar y a Ricardo por este tiempo. Vamos a empezar, si les parece bien, y bueno, vamos a seguir ahora por una cuestión de cierta lógica que estuvimos conversando recién. Vamos a empezar con Luz, luego nos seguirá Ricardo y posteriormente Oscar, y de ahí seguimos con la conversación entre ellos. Así que les agradecemos a todos su participación y el prestar atención. Si se animan, les sugerimos que puedan tomar nota de algunas cosas que luego ustedes quieran traer a la conversación en grupos. ¿Eh? Las- este, Luego les voy a dar algunas consignas para la participación en grupos, pero lo que esperamos cuando al retorno con las preguntas y los comentarios es que no se extiendan más de 2 minutos. Entonces vamos a ser bien organizados con ese tema. Entonces hay que ir al grano con la pregunta o el comentario y luego así seguir haciendo dinámica la participación. Acuérdense que esto es online y los tiempos son distintos, así que hay que ir bien al grano. Bueno, gracias Luz, otra vez por participar. Quizás quieras presentar un poquito también quién sos y en este sentido en qué trabajás, porque nos parece que es un aporte muy valioso. Lo mismo para Ricardo y para Oscar en su momento. Bueno, buenas noches. Pues muy agradecida de poder participar acá y compartir esta experiencia. Quiero asegurarme que me estén escuchando bien. ¿Sí? Ok. Bueno, mucho gusto. Soy colombiana, soy pastora bautista, teóloga y soy directora de la Fundación CEPAS, una organización que tiene una casa humanitaria en Mondomo, Cauca, en el sur de Colombia, ubicada en toda la vía panamericana ya hace
5 años que estamos haciendo atención a población migrante en la vía panamericana y también con población migrante que vive en el territorio. Entonces, a partir de ahí, pues voy a compartir un poco eh, mi experiencia y bueno, compartir con mucho cariño pues este trabajo que estoy desarrollando. La experiencia de la migración llega un poco también a mi vida desde las situaciones que hemos vivido con Venezuela hace unos años, un poco como esa realidad en la que nos enfrentamos y decidimos como organización empezar a hacer una atención con la población migrante. Esto pues nos llevó particularmente a tener que buscar algunos aliados y organizaciones que nos acompañaran en este proceso, porque aunque somos un país que tiene migración interna, desplazamiento como nosotros le llamamos, somos un país que migra más a otros países, pero no habíamos vivido como esta realidad, pues que vivimos con Venezuela, pero pues que ahorita tiene otras situaciones, es transcontinental un poco la realidad de la migración en Colombia, ¿no? Que es un paso importante, sobre todo para las personas que van hacia el norte. Entonces, yo sé que no tengo mucho tiempo para compartir, pero quiero aprovechar un poco y compartir desde la experiencia, desde el trabajo que estamos realizando en la Fundación CEPAS, eh, un poco desde la pastoral migrante que estamos desarrollando en el trabajo con la población. Nuestros principios para el trabajo con la población migrante son dos principalmente. Uno es todo lo que tiene que ver con la acogida. Creemos que es importante la acogida de las personas, quien acoge, tanto para la población que vive también en el territorio, que de alguna manera sea sensibilizada a por qué necesitamos acoger. Creemos que es súper importante que la pastoral migrante contemple la necesidad de sensibilizar a la población que acoge para que entienda un poco la realidad de la población migrante y de lo que está pasando y puedan tener una visión mucho más amplia de lo que quiere y de lo que significa migrar y de todas las situaciones que está afrontando la población migrante. Entonces, dentro de nuestro trabajo que hacemos, uno de nuestros principios en la pastoral migrante es la acogida y la otro principio que tenemos en nuestra pastoral migrante es la hospitalidad. Partimos que necesitamos ser hospitalarios como un principio también bíblico y la hospitalidad pues también es un mecanismo que nos permite de alguna manera tener una reciprocidad en lo que queremos y en lo que hacemos. Entonces hay un intercambio en esa hospitalidad pues de todo lo que tiene que ver con la cultura, con lo económico, con lo político, con la religión y con las relaciones sociales. Cuando partimos de la hospitalidad, pues tiene que ver con una mezcla como de todos estos factores. Y dentro de la pastoral migrante, en esta experiencia, de esta praxis, nosotros tenemos como dos ejes fundamentales en este trabajo que hacemos en acompañamiento. El primero, lo que tiene que ver con la asistencia. Creemos que es importante que una pastoral migrante contemple lo que tiene que ver con la asistencia. A veces decimos que no queremos asistencialismo, pero creemos, digamos, en este acompañamiento que la asistencia es importante, la primera asistencia a la población, en este caso la población migrante. ¿Cuál es esa asistencia? Pues la asistencia básica de las necesidades, alimento, techo, atención jurídica, acompañamiento. Esa asistencia dentro de esa pastoral es vital. La primera atención que uno puede hacer con la población y dentro de nuestro ejercicio y dentro de nuestra experiencia, pues creemos que esto es súper importante porque a partir de esta asistencia podemos hacer que estas personas que están llegando a nuestros espacios, en este caso pues esta casa humanitaria,
pues de alguna manera sientan que sus primeras necesidades o las necesidades que ellos tienen, pues están siendo cubiertas de alguna manera. Entonces, el primer eje fundamental de nuestra pastoral migrante es la asistencia, una asistencia también humanizada, de alguna manera. Eso suena a veces hasta redundante, pero muchas veces en la atención y en esta atención que tiene que ver con la asistencia humanitaria, muchas veces hay una diferencia en quienes atendemos, hacemos atención desde una pastoral a las organizaciones o las agencias o las ONG que tienen mucho más asistencias más instrumentalizadas, ¿verdad? Donde las personas llegan y tienen que hacer todos unos protocolos. Estas asistencias, por lo menos desde nuestra práctica, son asistencias mucho más humanizadas, donde entendemos que el migrante viene cansado, que viene frustrado, que está enojado y que tiene que pasar primero un proceso de alimentarse, de comer, de dormir, para que nosotros después podamos tener, digamos, una conversación, podamos llenar un formulario, tomar una foto de sus documentos, como que de alguna manera uno pueda entender la realidad con la que vienen los migrantes. Y la otra parte, digamos, el otro eje fundamental de esta pastoral migrante de nuestra experiencia es lo que tiene que ver con la promoción humana, donde a partir de diferentes ejercicios como acompañamiento psicoespiritual, que es un eje fundamental de nuestro ejercicio, también como diferentes programas como medios de vida, temas culturales, apoyos legales y jurídicos. Y aquí quiero cerrar un poco compartiendo esta experiencia y es que para nosotros en esta pastoral migrante un eje fundamental es el acompañamiento psicoespiritual que hacemos a los migrantes. Y lo hacemos a partir de varios ejercicios o de varios componentes, pero solamente quiero compartir uno. Y en el chat pues les voy a compartir un poco de las redes sociales y se habrá un video que muestra un poco más como la experiencia y es el acompañamiento a través de todas las herramientas que tienen que ver para el acompañamiento del duelo. Entonces nosotros tenemos un proyecto que se llama Duelo Migratorio, que lo hacemos con los migrantes a partir de diferentes técnicas del arte que de alguna manera incluyen acompañamiento pastoral y psicoespiritual a través del arte. Y a partir de estas experiencias y a partir, digamos, de estas creaciones y de estas técnicas, pues vamos haciendo un proceso con los migrantes, especialmente con las mujeres, en ir sanando y recuperando un poco su salud mental y todo lo que ha dejado su proceso de migrar. Entonces, esta es una experiencia muy bella, muy enriquecedora, que vale la pena que pueda ser aplicada y que sabemos que ha traído mucha sanidad para la vida de los migrantes y de las familias que nosotros acompañamos pues en esta zona de Colombia. Es una pastoral que tiene dos componentes, asistencia también el componente de la promoción humana y que dentro de ese componente de la promoción humana, el acompañamiento psicoespiritual y el componente de la salud mental, pues es un componente muy importante a partir de los acompañamientos que hacemos con el duelo migratorio a través de las diferentes técnicas del arte. Entonces, muchas gracias por el espacio y bueno, aquí estaremos para conversar un poco. Ricardo, seguís vos. Dale, vamos a hacerlo así, fluido. Bien, saludos a todos desde Caracas, Venezuela. Un placer compartir aquí con Luz y con Oscar, también con Juan José. Voy a ser un poquito biográfico y voy a tratar de ser lo más conciso y breve posible. El tema migratorio es un tema que me toca de una manera personal porque yo vengo de una familia de migrantes, comenzando con mis bisabuelos que llegaron de España a Colombia por la parte paterna, a Cúcuta, y también bisabuelos y tatarabuelos de Portugal que llegaron al Tolima. Cómo ellos llegaron, no lo sé. Mi madre cruzó la frontera entre Colombia y Venezuela cuando yo estaba en su vientre, finales de la década de los 60, por ahí comenzando casi los 70, así que yo nazco en Venezuela
y crezco aquí en Venezuela, pero siempre con una cultura binacional, Colombia-Venezuela, pero más allá, porque Venezuela, a partir del descubrimiento del petróleo y de la explotación petrolera, se transforma en un país que atrae inmigrantes. Un secreto guardado que casi no muchos saben es que durante la década de los 50, los 70, en Venezuela vivían aproximadamente 50.000 estadounidenses que venían a trabajar en la industria petrolera. Por supuesto, venían por temporadas e iban. Muchos de ellos se casaron y tuvieron familias aquí. Y durante las décadas del 60, 70 hasta el 80, Venezuela trajo aproximadamente a 5 millones de inmigrantes, principalmente latinoamericanos, de Colombia, de Perú, de Ecuador, de Bolivia, pero también del Cono Sur, que venían huyendo de las dictaduras, especialmente en Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay. Así que para alguien de mi generación fue muy común ir a la escuela primaria con gente de otros países, de otras culturas. También tuvimos una migración europea muy grande de Italia, de España, también de Rusia, etcétera. Es decir, Venezuela fue un país de migrantes, receptor de inmigrantes, y después se transforma en un país de migrantes. Cuando yo llegué a Los Ángeles en el año 1990, conocí allí a Oscar García en Fuller. En los Estados Unidos, todos los Estados Unidos, según las cifras de migración, solamente vivían 50.000 venezolanos. Cada década eso fue aumentando. Para el 1990, perdón, para el 2000 habían más de 100.000 venezolanos. Para el 2010 sube la cifra a 184.000. Para el 2023, según el Instituto de Políticas Migratorias de los Estados Unidos, habían 770.000 venezolanos en los Estados Unidos, y en el 2025 casi 950.000 venezolanos. Por supuesto, Estados Unidos es un país que atrae mucho a los migrantes venezolanos, pero también tenemos el caso de los otros países latinoamericanos, principalmente Colombia, pues compartimos una frontera muy larga. Lo segundo que quiero puntualizar es que pues la comunidad venezolana, a partir de esa gran masa migratoria, empezó a ser víctima de la xenofobia en muchos países, lamentablemente en países de nuestra América Latina, en muchos casos de xenofobia en contra de la migración venezolana. Y luego también se empieza a construir la narrativa que la gran mayoría de los migrantes venezolanos son criminales o eran criminales, e iban a culpar a los venezolanos por todos los males sociales que ocurrían en los países latinoamericanos, y también en los Estados Unidos. Esta fue una narrativa que se fue construyendo poco a poco, y que bueno, que especialmente en los Estados Unidos, con la llegada de Donald Trump al poder en su primer periodo, no fue tan enfocado en el tema de los venezolanos, sino más bien se enfocó en la comunidad mexicana y también en la comunidad centroamericana. Fue muy famoso el discurso cuando él dijo que México solo mandaba violadores, drogadictos, toda la gente mala, llegaba a los Estados Unidos de México y también de Centroamérica. Pero luego, para el segundo intento de llegar al gobierno por parte de Trump, él cambia la narrativa, porque se dio cuenta que esa narrativa le golpeó mucho en su pérdida de la búsqueda de la presidencia por segunda ocasión. Los latinos en su gran mayoría votaron por los demócratas, y toda esta narrativa que había construido durante su primer periodo no le ayudó. Así que desvió la atención, y en este momento consiguió una comunidad que políticamente no es tan fuerte en los Estados Unidos, que es la comunidad venezolana, y pues empezó entonces a enfocar que los criminales ya no eran los mexicanos, sino principalmente los venezolanos. Esta narrativa se construyó también con muchos sectores de los medios de comunicación, tanto aquí en Venezuela como en otros países, como en Europa y en los Estados Unidos, y así que se etiquetó el venezolano como equivalente a criminal. Llega Donald Trump al poder el año pasado, y entonces una de sus primeras órdenes ejecutivas, de como 100 órdenes ejecutivas que él firmó durante sus primeros 30 días en el gobierno, fue aprobar una conocida ley, o no tan conocida ley, que es la ley de enemigos extranjeros, que es una ley que surge
en los Estados Unidos a finales del siglo 1700 y que solo se utilizó en los Estados Unidos durante 3 ocasiones. Primero la guerra de 1819 y luego la Primera y Segunda Guerra Mundial. Esta ley de 1798 básicamente protege a los Estados Unidos de cualquier intento de traición por parte de extranjeros que residen en el territorio y que pueden estar aliados con su país de origen que están en guerra. Muy conocido en los Estados Unidos los campos de internamiento japonés, especialmente en California, durante la guerra, donde incluso ciudadanos americanos de origen japonés fueron hechos prisioneros, también alemanes y también de otros países europeos. Bueno, Trump, por una orden ejecutiva, establece y se basa en esa ley para entonces empezar a detener indiscriminadamente a los venezolanos, no importando si son indocumentados o si eran personas que tenían protección de estatus temporal, lo llaman en Estados Unidos TPS, que es una figura que otorga el gobierno de los Estados Unidos a personas que vienen huyendo de países donde han habido crisis, problemas, bien sea por guerra, bien sea por situaciones de desastres naturales. Luego, durante la presidencia de Biden, él otorgó otra categoría a muchos de los venezolanos que estaban llegando a la frontera, que era una especie de visa humanitaria de estadía que les permitía estar en los Estados Unidos legalmente por aproximadamente 2 años. Bueno, cuando Trump entra, él automáticamente firma órdenes ejecutivas tratando de eliminar esto y comienza a hacer unas grandes redadas y decide empezar a detener venezolanos y deportarlos. Hace un pacto con el gobierno de El Salvador, el presidente Bukele, y empieza a deportar venezolanos y enviarlos a la cárcel de El Salvador. En este momento hay aproximadamente 260 venezolanos detenidos en la cárcel contra el terrorismo de El Salvador, que no han cometido ningún delito o al menos no se les ha comprobado un delito delante de un juez y un jurado. En los Estados Unidos, el estar indocumentado no es un delito, es una ofensa civil, que la pena máxima es una deportación, pero para que deporten a alguien, la persona tiene que ser llevada delante de un juez de inmigración, que es un juez federal, que es experto en las leyes de inmigraciones y tiene un juicio, tiene derecho a un abogado, tiene a la defensa y un proceso de deportación cuando es corto en los Estados Unidos puede durar de 1 a 2 años. Y durante ese tiempo la persona tiene libertad condicional, puede continuar llevando su vida hasta que un juez de inmigración resuelve su situación. Bueno, Trump decidió que él iba a pasar por encima de todas las cortes judiciales y con la ley o apelando a la ley de enemigos extranjeros, empieza este gran proceso de deportación y más que deportación ahora es un secuestro sumarial en contra de venezolanos simplemente porque se les acusa de ser criminales y de estar ligados con una banda que se conoció como el Tren de Aragua. Quizás en las preguntas y respuestas podemos hablar un poquito más de eso, pero que esa banda en su mejor momento tuvo 600 integrantes y que realmente dentro del territorio venezolano en estos momentos está casi inoperativa. Algunos miembros de la banda pudieron emigrar a otros países, pero concluyo con esta parte, porque voy a cumplir los 10 minutos. Solamente el 0,9% de los venezolanos que han sido detenidos han cometido algún tipo de delito. La gran mayoría, y estoy hablando de un grupo muy reducido, delitos menores. Hubo algunos casos que fueron televisados a nivel nacional en los Estados Unidos y que a nivel internacional se utilizaron para entonces etiquetar que toda la comunidad venezolana estaba cometiendo crímenes en los Estados Unidos. Esa ley de enemigos extranjeros ya pasó los procesos de rechazo de jueces federales de primera instancia, de jueces de los tribunales de apelación de segunda instancia, y en este momento la Corte Suprema de Justicia, que está compuesta por 9 jueces, está próxima a considerar la validez o no de la ley de enemigos extranjeros. Gracias. Wow, un gran gusto, Oscar García Johnson, hondureño. Este, quiero
eh, quiero más o menos yo tratar de darle cierta forma a lo que podríamos llamar la patología que tenemos ahora. Entonces voy a adoptar más bien una, una exposición de índole descriptiva, utilizando lo que podríamos llamar tal vez una teología política o algo por el estilo. Bueno, soy hondureño, vengo del país que se le llamó la República del Banano en 1906 en una novela llamada Cabbages and King. De ahí viene la palabra Banana Republic de Honduras. Ahí se suponía que las cosas estaban desordenadas, no había democracia, las economías eran hasta cierto punto manejadas por otros intereses. Entonces, todo lo que usted podría llamar lo no democrático, lo antidemocrático, lo ilegal, ocurría más o menos en ese tipo de país o sus tipos parecidos. Ustedes sabrán, en los años 80 y los años 90 hubieron muchas dictaduras. Eh, Sabemos que esas dictaduras tenían ciertos fondos y ciertos propósitos que no vale la pena ni tan siquiera hablarlos ahorita, y que obedecían a ciertos monopolios de acá de los Estados Unidos. Pero yo migré en los 90. Yo creía que me había escapado de las dictaduras y vengo a caer aquí a los Estados Unidos en un momento interesante donde todo lo que está pasando acá refleja un populismo, un fascismo autoritarista interesante, eh, y lastimoso. Ah, Parte de lo que está ocurriendo acá, y quiero ir más bien 30.000 pies de altura, parte de lo que está ocurriendo acá ha ocurrido en algunas ocasiones en los Estados Unidos. O sea, un profundo temor de que a personas catalogadas como personas con ciertos privilegios van a ser desplazadas de sus privilegios, o sea, lo que es la supremacía blanca, la normatividad blanca, todo este elemento, al haber crecido en los Estados Unidos tanto en diferentes momentos, las diferentes olas de migraciones, no solo de Europa, sino que sobre todo de América Latina, y el hecho de que la frontera de de México hacia el sur es porosa, por más que le hagamos, si no es por arriba es por abajo, si no es por abajo es por en medio, como sea, es muy porosa. El hecho de que muchos latinos y latinas se están formando, ahora hay una clase media. El hecho de que hay muchos asiáticos que están volviéndose muy afluentes. O sea, empieza a pluralizar el ambiente y personas y tradiciones blancas sobre todo, que por mucho tiempo han tenido privilegio, empiezan a sentirse amenazadas. Entonces, todo esto que estamos viendo en parte es una medida de poder rescatar el corazón nativista estadounidense blanco. Y entonces empiezan a haber una serie de trastornos. Entonces, me gustaría hablar un poquito de los trastornos que estamos viendo aquí, porque creo que los trastornos tienen patologías que nos afectan. Y al fin y al cabo, el asunto de la migración es un síntoma, los ataques que están habiendo es un síntoma de un problema mayor. Y estos trastornos son trastornos de lo que podríamos llamar la democracia occidental, la cual está en crisis y hasta cierto punto ha fallado. Por ejemplo, el uso virtuoso del poder, que siempre se pensó que ocurría en las democracias occidentales, se ha transformado en el uso vicioso del poder. Algunos diremos, pero eso siempre ha existido, pero hoy es frontal. Hoy está siendo, sencillamente, se ha sacado a la luz. Ya no hay que esconder nada. Hay un uso vicioso del poder. La nación-estado inventada para cuidar el contrato social ha sido ahora poseído por el contrato económico. Es la empresa privada la que domina básicamente los códigos de servicio social. O sea, el Estado de Derecho Social ha sido invadido por más bien el contrato económico y el contrato neoliberal. Los poderes ejecutivo, legislativo, judicial, diseñados para proteger al ciudadano, ahora funcionan para vigilarlo, para castigarlo y para expulsarlo cuando sea necesario.
la separación iglesia y el Estado, que se genera como un principio interesante. Ahora, ¿verdad? Eso se hace como una manera de asegurar o de garantizar la libertad religiosa y el derecho civil. Ahora ha sido abrogada o está siendo abrogada por una especie de nacionalismo religioso dispensacionalista que se está manifestando de manera muy fuerte, no solo en los Estados Unidos, sino en otras partes también del mundo, principalmente en las Américas. Las libertades civiles que habían sido siempre baluartes de las constituciones de nuestros países, supuestamente en países modelos de la democracia como los Estados Unidos o Gran Bretaña, eh, están en vías de extinción y están siendo desmantelados poco a poco. La erosión de las entidades democráticas. O sea, lo que es la libertad de prensa, la libertad de expresión, la libertad de religión, la libertad de género y de subjetividad, en estos momentos están en crisis, aquí donde yo vivo. Están en crisis, en completa crisis. En ese sentido, una de las mejores maneras que algunos de nosotros estamos usando para poder entender cuál es la metáfora mayor que nos ayuda a entender lo que está ocurriendo, es algo que no siempre se ve en lo que son los discursos muchas veces en el continente americano, pero que se está dando ahora cuando estamos comparando los discursos del Medio Oriente y los discursos internos de las diásporas de Estados Unidos. Y es la idea de un apartheid global. Un apartheid global. Y ahora ya no podemos hablar del Estado de Israel y de los Estados Unidos. Ahora tenemos que hablar de Estados Unidos-Israel, como que fuera una amalgama. Estados Unidos-Israel versus Palestina e inmigrantes del sur. Esto esto se considera lo que podríamos llamar un discurso un poquito más interesante, porque hay cuatro características que hemos aprendido en Sudáfrica de lo que son las apartheid, y que luego el mismo Desmond Tutu dice, me parece que algo así está ocurriendo en Palestina, y que luego aquí nosotros lo estamos viendo en las fronteras del sur de los Estados Unidos. Segregación territorial, un gran énfasis en la frontera, un gran énfasis en la economía de exclusión. Las tarifas tienen algo que decirnos. La discriminación legal, personas ahora con inclusive green card, están siendo amenazadas, están siendo perseguidas, están siendo cuestionadas y se les puede negar el derecho de entrada a los Estados Unidos si tú quieres entrar. Se están monitoreando, se monitorean todos los aparatos de los ciudadanos y también de las personas que están con documentos en los Estados Unidos. O sea, vea usted, criticar la administración presente es criticar a los Estados Unidos y criticar la manera americana. O sea, que uno no puede ser de la oposición o independiente porque inmediatamente se transforma en el enemigo del Estado. Eso es algo interesante, una nueva forma de protección del privilegio de las clases dominantes. Porque el único país hasta el momento que no se puede criticar es Israel. Porque quien critica el Estado de Israel se considera un antisemita. O sea, no hay forma de criticar el Estado de Israel sin convertirse en un antisemita. O sea, la estructura Estado no se puede criticar. Esa es una de las cosas más interesantes. Y ahora es exactamente lo mismo que está ocurriendo en los Estados Unidos. No se puede criticar la administración ni todos los desmanes, porque entonces significa ser antiamericano, anticultura, antisistema. En fin, la cuarta patología es la violencia y el desplazamiento, y esto se puede ver en la deportación masiva y el encarcelamiento masiva, y lo que yo llamo los nuevos campos de concentración. Bukele es una prisión de concentración. Son los nuevos campos de concentración del nuevo holocausto que se está forjando el día de hoy. Entonces, todos estos elementos creo que son muy interesantes y nos ayudan a entender que hay una profunda similaridad en cómo el sentido de apartheid, el sentido de privilegio, obliga, y el miedo obliga a generar ciertas pólizas. Yo les quiero decir algo, lo ilegal no es cruzar la frontera sin documentos, de inmigrar sin documentos.
Lo ilegal es ser de una cultura que no es blanca. Lo ilegal es creer que uno puede aspirar a los mismos derechos que otras culturas blancas. No importa si tú hayas nacido en un país como este o no. Eso no importa. Eso es lo ilegal. O sea que la ilegalidad es precisamente una manera que se expresa de diferentes formas. Y obviamente los que vivimos acá podemos ver un poquito eso. No importa a qué nivel estamos, esa colonia interna siempre se manifiesta. En ese sentido, yo lo puedo dejar así. ¿Cómo lo hemos hecho? ¿Cómo podemos resistir esto? Si esto que estoy diciendo es una manera válida de poder entender estas pólizas de expulsión, este miedo que se transforma ahora en una fuerza de que o te asimilas o te saco. Ah, y cómo, sobre todo, nosotros hemos optado, varios, el 60% de los varones latinos en los estados evangélicos, Estados Unidos, votaron por la administración actual. 60%. So, aquí tenemos una situación interesante. Yo acabo de escribir un libro que ya terminó, que le llama Embracing Fear, Christian Resistance in the Trump Era, donde hablo cuando nosotros elegimos nuestro opresor, cuando nosotros optamos por nuestro opresor. ¿Qué es lo que nos hace optar por nuestro opresor? Sabiendo que las políticas van a afectarnos. Entonces, hay toda una historia de todo eso. Eso no es nuevo. Eso ha ocurrido desde el día uno de la colonización, 1492, hasta el tiempo de hoy. Y hay diferentes razones por las que eso ocurre. Yo creo que ese es un tiempo para nosotros, diría yo, los cristianos pensantes y comprometidos, empezar a desarrollar un poquito más lo que algunos colegas llaman teología pública, porque la teología pública existe ahorita, pero está ocupada por ciertos dispensacionalismos, ciertos elementos. Por un lado puede ser antisemita, pero por el otro lado también puede ser latinofóbico y también islamofóbico. Entonces hay teologías públicas que están bien fuertes. Yo creo que una teología pública pensada, y yo diría desde la misión integral, una teología pública integral es urgente. Este es tiempo de hacer mejor teología, más ubicada, más clara, más comprometida que nunca. No es tiempo de no hacer teología, porque la falta de una teología clara, integral, de acompañamiento pastoral, es lo que en parte ha permitido que lleguemos a que la iglesia haya sido, por un lado, en caso de aquí, por lo menos en los Estados Unidos, y en caso de Brasil y otros lugares así, donde la iglesia se ha visto como en una especie de dispensación especial que puede darse el permiso de apoyar al liderazgo con patrones de conducta completamente ajenos a lo que es la famosa moralidad cristiana y también con visiones de extinción y de expansión que dan miedo. Gracias a los tres. Entonces, si gustan, los tres pueden abrir sus micrófonos y me gustaría, si quieren hacer comentarios o preguntas a la exposición del otro. A mí me he quedado picando un poquito esto que dijo al final Oscar sobre algunas cosas que necesitamos trabajar teológicamente y quizás esto es algo que sería bueno señalar o oír, a ver, conversar sobre cuáles creen ustedes puntualmente desde un acercamiento teológico a abordar el tema de la inmigración. Porque hay un discurso teológico, ¿no? Latinofóbico, ¿no? O inmigrantefóbico pero que tiene una legitimación desde otro discurso teológico también, ¿no? Pero quizás para aquellos que no incursionan puntualmente en la teología en este grupo, estaría bueno escuchar algunos puntos que ustedes ven como importantes. Digo yo, como para tener algo sobre lo cual ustedes tres puedan conversar ahora inicialmente. Le voy a abrir el micrófono a los tres para que no tengan esto de cerrar y abrir y pueda ser fluida la conversación. Mire que esto hay que darle, hay que hablar, porque estamos, anímense, no estamos esperando que nos sean la palabra, porque no es necesario. Yo tengo una pregunta para Luz en tu pastoral de hospitalidad inmigrante. Mi pregunta me surge, ¿con quién te estás pudiendo aliar para hacer esa pastoral? O sea, ¿y qué obstáculos estás recibiendo?
O sea, Ujú, ¿cuáles son las barreras que tú estás encontrando para poder realizarla? O sea, ¿cuáles son tus socios? Y ujú. hasta cierto punto, tus detractores, bueno, a mí no me gusta utilizar esa palabra, no es mi estilo, pero los que parecen compartir visiones completamente contrarias, que eso no tiene nada que ver con el ministerio y cosas por el estilo. Entonces, no sé. Sí, gracias. Bueno, yo creo que en estos procesos, pues los aliados son claves, ¿no? Para poder avanzar como en estos acompañamientos. Para nosotros como organización, los aliados claves han sido las iglesias bautistas americanas principalmente son los que nos han apoyado de diferentes maneras, no solamente financieramente, sino también desde los recursos, desde las alianzas, desde compartir experiencias, fue quien nos vinculó un poco con algunos ejercicios y con algunas organizaciones que estaban haciendo acompañamiento en las diferentes fronteras como Tijuana y conocer un poco como esa realidad fue clave para hacer. Y también creo que uno de los aliados muy importantes que hemos tenido como organización y también a nivel personal, porque creo que también hay que buscar aliados para sobrellevar esta causa, ¿no? Porque a veces se desesperanza uno como en estas causas de acompañar a otros de todo este tema y frente a todas estas políticas que estamos viviendo. Y para nosotros como organización y de manera personal también la red como nacido entre nosotros, que es una red continental, ha sido clave para este acompañamiento. Yo creo que ha sido una de las redes que nos ha acompañado desde el inicio hasta ahora, generando diferentes alianzas, acompañamientos, no solamente para poder tener algunas estrategias de acompañar, sino para aliarnos a nivel continental y saber qué hacer, cómo responder ante algunas situaciones que se nos desbordaban, que no sabíamos cómo atender. Y también para generar recursos, aliados también en diferentes líneas, yo creo que ha sido clave. Eh, Hemos tenido detractores, esa palabra sí tampoco me gusta, pero sí hemos tenido, digamos, que se oponen un poco también de acuerdo como a la realidad en la que estamos, ¿no? La gente también habla un poco de lo que de lo que se habla comúnmente en la noticia, la xenofobia y la estigmatización. Entonces, la iglesia también cae en eso, ¿no? Y entonces el migrante es criminal, de una se une, se le coloca ese estigma, ¿no? Y la criminalidad no tiene nada que ver con la migración. La criminalidad es criminalidad, ¿verdad? Entonces también muchas iglesias a veces poco sensibilizadas frente al tema. Justo hablamos con algunas personas y decíamos, tenemos que sensibilizar a la iglesia para trabajar con la población migrante y tenemos que decir, pero ¿cómo vamos a sensibilizar a la iglesia si ese debe ser el quehacer de la iglesia? O sea, cómo sensibilizar en lo que debemos hacer, pero esa es la realidad en la que estamos y a veces es como con lo que a veces tenemos que batallar en este acompañamiento pastoral. Gracias. Yo voy a seguir siendo un poco biográfico. Ujú, Leí el comentario que hizo mi amigo, nuestro hermano Rubén Ortiz, en el chat y en lo personal yo he optado aquí en Venezuela por hablar de esperanza y por eso me gustó mucho tanto esa campaña que se ha desarrollado en América Latina de Esperanza Sin Fronteras y como nacido entre nosotros. Y yo quiero darte gracias, Luz, por todo lo que estás haciendo. Yo he ido a Colombia y he visto de cerca los ministerios que están allí con nuestros migrantes venezolanos, también en México y en Centroamérica, etcétera. Jeremías 33 dice, en un contexto de opresión, el profeta, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, dice nuestro Dios, pensamientos de paz y no de desgracia, para darles un futuro y una esperanza. Versiones más nuevas dicen para darles el futuro que ustedes esperan. Una crítica que yo hago un poco aquí al mundo evangélico venezolano, cristiano, es que muchos pastores cayeron en la trampa de la polarización política y se utilizaron los púlpitos para hablar del fatalismo, como la novela de Gabriel García Márquez, El amor en los tiempos de cólera, o del gran autor venezolano Miguel Otero Silva, Casas Muertas. Es decir, si ya no hay esperanza en el país, lo que queda es emigrar. Y muchos jóvenes, lamentablemente,
se fueron buscando el sueño americano que a muchos se les ha transformado ahora en pesadilla. Yo estoy en contacto con muchos pastores, tengo la bendición, el privilegio que aunque soy presbiteriano, tengo tantas amistades en el mundo pentecostal, en el mundo neopentecostal, en las iglesias históricas, anglicanas, reformadas, luteranas, incluso católicos de base. Y una crítica que surge es cómo la iglesia venezolana falló en no hablar de esperanza y predicar solamente el fatalismo, producto de la polarización política que se ha vivido en los últimos años. Yo he evitado eso y he tratado de verme más bien como una persona que construye puentes de diálogo, puentes de entendimiento, puentes de esperanza. Paradójicamente, y tomando un poco lo que Oscar decía, muchos de la comunidad venezolana, en su gran mayoría, especialmente en el estado de la Florida, un 92% votó por Trump, los venezolanos que pueden votar, y eso lo dijo Trump abiertamente. Y yo he recibido llamadas de pastores que me han dicho, Ricardo, me equivoqué. Voté por Trump porque me oponía a las posturas de Kamala Harris sobre el tema de la comunidad LGBTQ, los transgéneros y todo esto, pero ahora gente de mi comunidad está siendo deportada, familiares. Un pastor amigo, no voy a decir su nombre, en Oregón, me dijo textualmente, Ricardo, por fariseo y por religioso, voté por Trump. Y ahora resulta que la gente de mi propia comunidad está siendo víctima de las políticas de Trump, porque en la comunidad evangélica, en muchos sectores aquí, le vieron como un Mesías y como un Salvador. Él va a cambiar la realidad de Venezuela. Entonces, como buen presbiteriano, yo creo mucho en la soberanía de Dios, yo creo mucho en la acción de Dios en la historia humana, y nuestros países viven en péndulos de un lado al otro. Ningún sistema de gobierno es perfecto, todos tienen sus bemoles, y creo que debemos aferrarnos a construir la esperanza y a ser más profetas de la esperanza para que nuestra gente empiece a ver, y está ocurriendo porque ahora hay una migración de retorno. En este momento hay 3.000 venezolanos en Tapachula, México, al sur de México, al lado de Chiapas, buscando cómo regresan. Y hay muchas personas de Centroamérica, incluso de Colombia, regresando. La familia de mi esposa, como 20 de sus primos migraron, y ya están empezando a regresar poco a poco, porque se han dado cuenta que el sueño a veces no es como parece, y que aunque el país de origen tenga sus propios problemas y sus propias situaciones, eh, hay que tener esperanza. Mm. Solo quisiera decir algo al respecto y ambos son ejemplos de lo que yo creo que a mí me gusta mucho el tono de Ricardo, esperanza, sin negar el hecho que estamos en un tiempo de terror Mm. no podemos negar el tiempo en que estamos. Tenemos que, de hecho, el libro que he escrito es asumirlo, es, es, es atravesarlo. Eh, Me acuerdo de un librito que sacó Leonardo Boff que se llama ¿Cómo predicar la cruz en una sociedad de crucificados?, ¿no? O sea, ¿cómo le damos sentido a eso, no? Y es que la verdad estamos en un tiempo donde la esperanza la esperanza y el miedo afectan a comunidades diferentes de diferentes maneras. Ujú. Aquí, ¿verdad? El famoso filósofo de Spinoza, Baruch Spinoza, siglo XVII, judío, tratando de filosofar, el primer crítico de la Pentateuco, habla de que tiene que haber un poquito de balance. Porque cuando tenemos mucho temor, y aquí hay mucho temor donde yo vivo, acabo de venir de New Jersey, gran temor. O sea, en New Jersey, varias de las iglesias de mis pastores amigos, American Baptist, el 70 y el 80% son personas que bueno, están con estatus migratorio pendientes, son vulnerables. Entonces, cuando hay mucho temor y poca esperanza, las poblaciones tienden a o conformarse o, o por el otro lado, adoptar la violencia como un medio de reacción. Por el otro lado, cuando hay mucha esperanza y poco temor, podemos caer en el lado del triunfalismo.
de la falta de apatía. Y de repente creemos que estamos en una dispensación especial. Y eso, honestamente, es lo que está ocurriendo aquí. Es un momento triunfalista que desgraciadamente está nutrido por una teología, inclusive la teología de dominio, famosa teología de dominio, que viene tejiéndose acá, o sea, de la teología de la prosperidad a la teología de dominio, que viene tejiéndose para darle lugar e interpretar los sucesos a políticos que hay. Y es ahí donde tenemos nosotros que quizás llevar un poquito de temor a los que solo viven en esperanza y mucha esperanza a los que viven en temor. Y esa es una tarea que tenemos que hacer, la una y la otra. Es la tarea de un Moisés yendo al faraón y estando con el pueblo, llevarle temor al faraón y llevarle esperanza al pueblo. Yo creo que necesitamos un poquito más de eso. No podemos escoger una cosa con la otra. ¿Cómo lograr hacer eso? ¿Cómo prepararnos? ¿Cómo unirnos? ¿Cómo motivarnos? Y no caer en lo que Ricardo estaba diciendo, las ideologías partidistas que nos segregan, porque eso es lo que crea el apartheid. El apartheid crea precisamente eso. Somos poderosos, nadie nos puede vencer, Dios está con nosotros, Dios y nosotros somos la mayoría. El resto son casualties, son víctimas y ni modo, van a tener que o conformarse o extinguirse. Entonces, este es un tiempo, yo creo que por el otro lado que podemos aprovechar para poder seguir el camino de Jesús, que es el camino que pasa por la cruz, pero siempre hacia la resurrección y de venida. Gracias. Vamos a hacer esto. Entonces nos vamos a dividir en grupos. Tenemos varias preguntas en el chat que me gustaría que todos y todas, que los presentes, puedan leerlos. No con ánimo de iniciar ahí la conversación, lo vamos a hacer en grupos, pero creo que nos va a llevar un poquito hacia la conversación. Les vamos a pedir a todas, vamos a hacer esto, vamos a dividir en grupos, pero aquellas personas que estén con las cámaras apagadas, vamos a poder tener que retirarlos de la conexión porque por esta cuestión de ciberseguridad, se sabe que cualquier persona puede entrar eh, con el nombre de cualquier otro, nos conocemos todos los que están presentes y además también por la fluidez de los grupos, porque bueno, si toca un grupo donde hay una persona con cámara y 9 apagados y va a estar solo, entonces no queremos evitar eso y entonces en este momento sí será importante porque todos vamos a participar en la que enciendan sus cámaras. Bueno, hay varias participaciones allí que podemos leer. La voy a leer de la última adelante. Las nuevas y no tan nuevas generaciones han perdido la esperanza porque han visto el conformismo de la iglesia y el silencio. Por tanto, ante la acción y la declaración directa y no decorada o acomodada de la verdad, nace la esperanza, nos comenta Xiomara Reboiras. El desafío sería mantener ese mensaje de esperanza evitando ser evasivos, Miguel Neira. Y antes teníamos Luis Fernando Gutiérrez comentaba, ¿no? La migración desde la perspectiva bíblica, quizás puedan charlarlo en grupos también allí. Sí, tendremos básicamente 15 minutos para luego volver, así que quedará pendiente. Y aquí estamos compartiendo desde la Secretaría Ejecutiva dos preguntas que queremos que sean la base de la conversación. Estas no van a estar en el chat aunque, cuando ustedes se dividan en grupos, aunque vamos a procurar copiárselas y pegárselas. Nos vamos a dividir en grupos de a 10. La primera pregunta es, ¿cómo influyen las políticas de los países que recepcionan, pero también de los países que salen, las migraciones latinoamericanas? Para hablar un poquito de este tema que nos han traído los tres expositores, es decir, no hablar de la política del que recepciona, sino de la cual también los migrantes salen. Y la segunda pregunta sería, ¿cuáles podrían ser los fundamentos teológicos y bíblicos de una teología de la migración? Compartamos algunas cosas. Quizás pensemos que tenemos solamente 15 minutos, serán 10 personas y les animamos a que la participación sea fluida, y que vayamos con participaciones breves para que otros también puedan participar. Así que bueno, Jair, si estás ahí, nos vamos a dividir en grupos y nos quedamos aquí en la sala, nos quedamos Luz, Oscar, Ricardo y yo. Les animamos a que pongan aceptar una vez que vean la invitación a participar en grupos.
Ricardo se fue a un grupo, me parece. Y es que nos están poniendo el prompt de aceptar. Nosotros Sí, no sí, aceptamos. no acepte. Porque ya se ha hecho la invitación a todos, se ve Jair. Ahora lo voy a sacar, voy a buscarlo. O si está Jair ahí, quizás después me pueda ayudar a buscar a Ricardo y lo traiga de regreso. Toca la parábola de los 99, aquí ir a buscar al que se perdió. Y lo saque. Luz, cuando me queda una pregunta, American Baptist, sí, claro, eh, definitivamente. Mi tradición tiene que estar en eso porque supuestamente somos promotores de eso siempre. Hemos sido. Ahora, a nivel de iglesia local, estoy tratando de llegar a lo que es la iglesia local como agente transformador, que es uno de los grandes temas de la fraternidad. La iglesia local, ¿estás trabajando tú con la iglesia local? ¿Estás siendo apoyada por la iglesia local? ¿Está la iglesia local? Bueno, algunas, pero por lo menos están apoyando estas iniciativas, las iglesias locales, o ha sido más bien una situación más bien intercontinental, intracontinental. Y pues la iglesia lo Yo creo que puedo hablar un poco sobre eso. Yo he hablado esta noche en una conversación también sobre migraciones y yo hablé exactamente sobre los presupuestos. pero nosotros tenemos un proyecto con iglesias. eh, Sobre todo, ese proyecto lo que busca es como acompañar a las iglesias y dar herramientas en todo lo que tiene que ver con el impacto social de la iglesia, o Mm, sea, cómo la iglesia se vuelve una promotora de proyectos comunitarios en su misma iglesia, y esa es la manera que hemos hecho para que la iglesia un poco, sobre todo el mm, arco, se sensibilice excelente. frente al tema, ¿no? Frente a que son iglesias. Nosotros estamos en un territorio muy complejo en Colombia, estamos al sur de Colombia, en el departamento del Cauca, que Mm, es un departamento muy afectado por la violencia. Entonces, por lo menos ahorita estamos como en estado de emergencia frente a muchas situaciones que están pasando en Colombia también. Y las iglesias viven están en estos territorios, entonces es como llevar a la iglesia a pensarse de su teología, pues qué hacer, ¿no? Qué promover, qué acciones tener. Eh, Falta mucha inversión social en estas iglesias porque son iglesias indígenas, campesinas, afro, entonces no hay mucha inversión social, digamos, del Estado en estas iglesias, en esos territorios. Entonces lo que llevamos a la iglesia es a pensar qué desde lo que sí pueden hacer, desde su iglesia, de una pequeña iglesia, pueden tener en el trabajo, digamos, comunitario, y cómo pueden aportar, digamos, al trabajo también que hacemos como organización. Muchas iglesias de estas con las que trabajamos ni siquiera a veces conocían un poco sobre el tema de migración. Y fue, digamos, a partir de este proyecto que les hablamos de migración, que les hablamos sobre este tema, y la iglesia como que dijo, sí, tenemos migrantes en nuestras iglesias, pero a veces no generamos ninguna acciones con ellos, ¿no? O sea, como que hacen parte de nuestra realidad, pero están ahí. O sea, sí los atendemos y están con nosotros, pero nada más. Aparte de todas las realidades sociales que vive la iglesia, que es bien complejo. Y la otra cosa es que también a veces pasa lo que he escuchado a veces de pastores, iglesias, es como, ay, no, es que sí hacemos, pero entonces hemos hecho estos proyectos, hemos desarrollado estos proyectos con población migrante, pero a veces la gente es muy desagradecida, siempre están en ese pensamiento de la retribución, ¿no? Y de cuántos también son evangelizados, cuántos vienen a mi iglesia. Ese ha sido uno de los conversaciones que hemos tenido con pastores, sobre todo pastores evangélicos. La Iglesia Católica tiene una visión muy diferente sobre eso, pero sobre todo si la Iglesia Evangélica toda tiene una visión muy evangelizadora de la misión, ¿no? Entonces, si no son evangelizados, pues no. Entonces, bueno, es también lo que tengamos nosotros en nuestra mente con lo que es la misionología también, ¿no? Y la evangelización también. Esos son varios retos
que afrontamos. Ya, ya. Me acuerdo con el Seminario Bíblico en Medellín hicimos varios proyectos y se han venido haciendo varios proyectos en violencia, desplazamiento forzado, migración y todo eso desde hace algún tiempo y entiendo que han estado bien. Lo que pasa es que hay tantas áreas, pero sí ha habido varios proyectos que se han hecho a nivel de incluir pastores y uno de los proyectos que está pendiente con ellos es de hablar, quieren tomar el tema de no hay crecimiento en el sentido de anterior, de números, sino Mm. cómo es que ministerios pequeños, microministerios, están haciendo obras sociales que no Ujú. las estamos viendo. No tenemos un Sí, mapa que dice, está ocurriendo estas microtransformaciones. Se necesita hacer mucho trabajo de eso, porque si lo que va a contar como el gran trabajo de transformación es esto grande que ahora podemos anunciarlo como mercadeo, entonces yo creo que podemos perder. Eso es algo que yo creo que es importante y lo estamos viendo también aquí en los Estados Unidos, dicho de paso. Son pequeñas ministerios que están acogiendo, están no solo siendo refugio, sino que están abogando y acompañando y trabajando con las familias, que están haciendo la gran diferencia. No son muchas veces los grandes ministerios, son estos pequeños ministerios que empiezan a tener una lo que podríamos llamar una conducta misional desde esas